Listo, chicos, entonces vamos a hablar algo sobre eh, función del túbulo distal, pero interpretada desde el punto de vista de la mácula densa. Mácula densa significa literalmente mancha oscura, porque en microscopía óptica un par de decenas de células del túbulo distal, cuando regresan, recuerden que en la configuración general de una nefrona, yo tengo un glomérulo y de su polo urinario sale el túbulo proximal. Ahí tengo una rama descendente, la ADL, una rama ascendente, y luego el túbulo distal. El túbulo distal regresa al polo arterial del glomérulo, donde están entrando la arteriola aferente y está saliendo la arteriola eferente. Entonces, ese pedacito de aquí, la representación de la comunicación entre la arteriola aferente y el túbulo distal es lo que estamos esquematizando de este lado. Entonces, ahí en el riñón la mácula densa es un área de células que están muy pegadas la una a la otra. Em, como epitelio del túbulo distal. Estas células son especiales porque son sensibles a la concentración de cloruro sódico, del líquido tubular. Esas células de la mácula densa son sensibles a la concentración de cloruro sódico. Como lo ven en el artículo, canales del tipo sodio 2 cloropotasio en la membrana apical son los encargados de detectar la concentración de sodio en el líquido tubular. En términos generales, una disminución en el sodio eh, en el líquido tubular del túbulo distal que está en contacto con la mácula densa va a iniciar una serie de reacciones. Entre ellas, las dos más importantes es que va directamente a disminuir la resistencia del flujo sanguíneo, en la arteriola aferente. Va a disminuir la resistencia. Todos recordarán, de acuerdo a la ley de Hagen-Poiseuille, que una disminución de los determinantes de la resistencia provoca un incremento del flujo. Entonces, una disminución en la concentración de sodio en el líquido tubular detectado por la mácula densa va a provocar una disminución de la resistencia en las arteriolas aferentes. Entonces, recuerden que si yo disminuyo la resistencia de las arteriolas aferentes, el flujo sanguíneo renal se incrementa. Si la arteriola aferente tiene menos resistencia, yo tengo más flujo sanguíneo, hay más sangre al interior de los capilares glomerulares. Y si ustedes recuerdan, incrementar la presión hidrostática de los capilares glomerulares va a inducir un incremento en la tasa de filtración glomerular. Va a producir un incremento en la tasa de filtración glomerular. El segundo efecto que va a tener la disminución en la concentración de sodio detectada por las células de la mácula densa en el túbulo distal va a ser incrementar la liberación de renina del aparato yuxtaglomerular que está ahí mismito, de las células yuxtaglomerulares que están pegadas a la arteriola aferente. ¿Eso qué propósito tiene? ¿Eso qué propósito tiene? Aumentar la tasa de filtración glomerular y la presión de filtrado para normalizar la cantidad de sodio que está detectando las células en la mácula densa. No olviden que esa liberación de renina tiene como propósito la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que eso va a provocar unas respuestas hipertensoras y de retención de agua y sodio a partir del efecto de la angiotensina 2, de la aldosterona y de la arginina vasopresina. Entonces, ese es el mapa general. Las células de la mácula densa están detectando la concentración de sodio en el líquido tubular. Si la concentración de sodio llega a disminuir, se producen dos efectos, que son un incremento en el flujo sanguíneo renal y un incremento en la presión arterial por los mecanismos que antes mencionamos. Esto es independiente de la inervación del riñón y funciona como un mecanismo autorregulatorio. Es decir, esto es realimentación tubulo-glomerular que está teniendo efecto por fuera de otras variables nerviosas o endocrinas que puedan estar afectando al riñón.
Eh, ¿El lío cuál es? ¿El lío cuál es? ¿Por qué el sodio aquí estaría determinando este tipo de respuestas? Resulta que si yo por cualquier causa primaria disminuyo el diámetro de la arteriola aferente, esto va a causar una disminución en la tasa de filtración glomerular. Ahí el sodio es solamente un indicador, pero lo que tengo que pensar es que si yo disminuyo la tasa de filtración glomerular, estoy disminuyendo la eliminación de todas las sustancias que son nocivas para el cuerpo. Entonces, disminuir la tasa de filtración glomerular es una mala idea si no hay una razón específica para lograrlo. Si yo disminuyo la tasa de filtración glomerular, se filtra menos agua y menos sodio. Eh, si filtro menos agua y menos sodio terminarán en el túbulo distal y en la mácula densa. Una presión sanguínea disminuida, me refiero sistémica, una hipotensión, es capaz también de producir una disminución en la presión hidrostática capilar y por tanto disminuir una presión hidrostática en los capilares glomerulares que provoque un incremento en la tasa de filtración glomerular. Es decir, bajar la presión arterial puede, si se baja por debajo de 80 milímetros de mercurio la media, es posible que haga bajar la tasa de filtración glomerular. Esto reducirá también la filtración de agua y sodio y activará los mecanismos de la mácula densa que hemos mencionado. Eh, Toca recuerden lo que hemos visto entre túbulo proximal y asa de Henle, eh, que una muy bajita presencia de agua y sodio puede ser perjudicial para la reabsorción de nutrientes en el túbulo proximal y para el mecanismo de concentración a contracorriente en el asa de Henle. Eso quiere decir que si yo me gasto todo el sodio absorbiendo las poquitas sustancias que se filtraron, lo que va a ocurrir es que voy a llegar con muy poquito sodio al túbulo distal. Entonces una disminución en la presión sanguínea sistémica va a terminar en menos cloruro de sodio presente en el túbulo distal, en la mácula densa. La mácula densa va a detectar esta caída en la concentración de sal en el líquido tubular y va a iniciar el mecanismo con el que discutíamos al principio, que es la relajación de la arteriola aferente y la secreción de renina. En el artículo que les envié, quiero que hagan énfasis en la lectura de la ciclooxigenasa 2, porque los dos mecanismos, tanto vasodilatación arteriolar aferente que aumenta el flujo sanguíneo renal hacia el capilar glomerular y la liberación de renina, son dependientes de la liberación de prostaglandinas. Por eso la ciclooxigenasa 2 es tan importante en la señalización entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Ahí, pues, debe primero parecer obvio que las prostaglandinas van a hacer vasodilatación. La prostaglandina E2 y la prostaciclina son vasodilatadoras. Entonces, si yo disminuyo el tono de la arteriola aferente, voy a incrementar el flujo sanguíneo hacia el capilar glomerular y por tanto la tasa de filtración glomerular. Y segundo, ahí es importante saber que bueno, especialmente la prostaglandina E2 va a afectar a las células del músculo liso en las arteriolas aferentes, especialmente a las células JG. Recuerden las células yuxtaglomerulares que vieron en histología. Y esa estimulación por prostaglandinas le va a decir a esas células musculares modificadas, que son las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente, que liberen renina hacia la circulación. Eh, entonces es bien importante saber que de la mácula densa, hacia las células yuxtaglomerulares y hacia la arteriola aferente, la comunicación se da por la activación de una enzima que es la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 produce el incremento de prostaglandinas y las prostaglandinas vasodilatan la arteriola aferente y van a inducir la liberación de renina. Esos dos fenómenos aumentan la presión sanguínea y disminuyen la resistencia en la circulación renal, con lo cual entra más sangre, se filtra más, elimino más sustancias sin importar cómo esté ocurriendo la circulación en el resto del cuerpo. Y al filtrar más, pues tendré más sodio y se detiene esta señal. Cuando yo normalice la tasa de filtración glomerular, este mecanismo se cierra solo a modo de servomecanismo. Entonces, una caída en la presión sanguínea sin importar su razón
va a resultar en una vasodilatación de las arteriolas renales, más intensamente en la arteriola aferente. Si yo hago vasodilatación aferente, recuerden cuando hablamos de tasa de filtración glomerular, se va a incrementar el flujo sanguíneo renal, se va a incrementar la tasa de filtración glomerular, pero la fracción de filtración no va a cambiar. Recuerden que una es proporción de otra. Pero por el otro mecanismo que es la liberación de renina, lo cual va a activar el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, yo también, recuerden por favor las primeras clases de filtración glomerular, voy a tener también una vasoconstricción de la arteriola eferente. Es decir, del otro lado saliendo por el glomérulo, yo voy a tener una arteriola eferente. Y que cuando yo libero renina, la renina-angiotensina 1, la ECA-angiotensina 2, y que uno de los efectos de la angiotensina 2 es la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y si yo hago vasoconstricción de la arteriola eferente, la presión hidrostática se incrementa aún más. Entonces, pilas, el primer mecanismo, que es el de vasodilatación de la arteriola aferente vía prostaglandinas, va a incrementar el flujo sanguíneo renal, por lo tanto se va a incrementar la tasa de filtración glomerular, pero por ese mecanismo la fracción de filtración no, tiende a no cambiar mucho. Por el otro mecanismo, que es la estimulación de las células yuxtaglomerulares y liberación de renina, lo que va a ocurrir es una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y si yo hago vasoconstricción de la arteriola eferente y tengo un flujo sanguíneo renal incrementado, es decir, hice vasodilatación aferente con vasoconstricción eferente, lo que voy a lograr es que entre una gran cantidad de sangre a los capilares glomerulares y que una vez esta sangre entre aquí, la resistencia aquí sea tan alta que la sangre prefiera filtrarse a continuar. Entonces, por el mecanismo de estimulación de la mácula densa, va a haber un incremento del flujo sanguíneo renal, con un incremento en la tasa de filtración glomerular y, ojo, un incremento de la fracción de filtración, pero no debido a los cambios en el flujo sanguíneo renal, sino debido a que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor preferente de la arteriola eferente, Entonces, entra más sangre al capilar y le queda difícil irse, pues más presión hidrostática y se filtra más. Entonces, la estimulación de la mácula densa provocará incremento del flujo sanguíneo renal, incremento de la tasa de filtración glomerular, pero el incremento de la tasa de filtración glomerular es más alto que el incremento del flujo sanguíneo renal por el efecto de la vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, obviamente, tendremos que tener cuidado con no dañar la mácula densa y su mecanismo dependiente de ciclooxigenasa, porque esto hace parte de la autorregulación renal, es decir, hace parte de cómo el riñón regula por su propio mecanismo el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la fracción de filtración.